Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto Barrio Santa Inés, que más que un proyecto fue una experiencia de vida muy importante para el grupo de la Fundación Proco, en el cual yo hacía parte. Tiene que ver con el proceso de construcción del Parque Tercer Milenio, la renovación urbana del sector Santa Inés, en particular el Cartucho. Lo hemos denominado encuentros y oportunidades. El barrio Santa Inés es un barrio de vieja data, es un barrio que aparece en los planos de Bogotá en 1772, es muy cercano a la Plaza de Bolívar y a la Alcaldía Mayor y al Congreso de la República, que se consolidó y se constituyó como un barrio republicano de familias de alto nivel adquisitivo durante el siglo XVIII, XIX y parte del XX. Pero con el tiempo y con diferentes sucesos, como por ejemplo la construcción de la Estación de la Sabana en 1987, el edificio de la Policía Nacional en 1922, el mercado de las galerías en la décima con décima en 1925, la construcción y ampliación de la avenida décima en 1940. El sector se fue acorralando, se fue cerrando entre la décima y la Caracas, San Victorino y luego la avenida Sexta. Allí se presentó una situación muy particular, sobre todo después del 9 de abril, que las familias fueron migrando hacia sectores del norte de la ciudad y posiblemente hacia Chapinero. El barrio fue perdiendo condiciones residenciales y un número importante de transportes intermunicipales se fueron ubicando al lado de la Plaza del Voto Nacional y el sector se fue llenando de inquilinatos, bodegas y algunas casas abandonadas. Ese proceso de deterioro continuó luego con el tiempo. Luego, cuando se construyó en los años 80 la terminal de transporte, el sector quedó casi que abandonado y se presenta una situación de alta inseguridad y de conflictos sociales. En el sector existía una venta muy alta de estupefacientes, de venta de armas, eh, sitios donde se conseguían todo tipo de condiciones antisociales a muy pocos metros del centro administrativo principal del país y de la ciudad. Esto llevó en un momento dado a que el territorio fuera tomado por grupos armados fuera de la ley. Los más conocidos eran Gancho Azul, Gancho Amarillo, El Loco y el Tigre, que se le partían el territorio. La policía difícilmente podía entrar, pero ellos argumentaban que a pesar de tener mejores armas que la policía, la policía tenía chapa y ellos no. Y allí muchas veces se encontraron personas que habían estado recluidas en centros penitenciarios, eran llevados al Cartucho y al Santa Inés para ser escondidos y luego devueltos en Quito o en Caracas. Cuando se hizo cuando se derrumbaron las casas de Santa Inés, se encontró, por ejemplo, una impresora de dólares de altísima calidad. Pero la cosa llegó a su límite a finales de los años 90, cuando se descubrió que en el Cartucho y en Santa Inés se vendían órganos, iris, pupilas, páncreas, hígados, y no eran operaciones hechas por personas habitantes de calle, sino por médicos de altísima calidad. Muchos de estos órganos se exportaban a Canadá. Entonces se toma una decisión muy compleja, que es derrumbar el barrio completo. Estamos hablando de 16 manzanas, 16.5 hectáreas, más de 600 predios que había que negociar, y donde se calcula que vivían más o menos 10.000 personas, de las cuales 5.000 estaban en estado de eh, en condición de habitantes de calle. Estando en su primera administración el alcalde Peñalosa, se inicia el proceso para negociar los predios, y esto para las familias dueñas era una situación muy particular, porque muchos tenían dados por perdidos los predios porque estaban invadidos o porque estaban arrendados y subarrendados a su vez. Pero el IDU les planteó
la negociación, que adquirían los predios y se encargaban de la parte social. Se le encargó entonces a los arquitectos Camilo Santamaría y Giancarlo Mazzanti, Rafael Guerra, Carlos Hernández y Diana Wiener el diseño. Ustedes ven al lado derecho del Parque Tercer Milenio. Entonces ahí es en ese punto, en ese momento, en la decisión de derrumbar estas más de 600 viviendas, es que nosotros aparecemos en este proyecto. Hay un gran deterioro físico, un deterioro social y unas condiciones muy difíciles. Solamente se dejaron 2 volúmenes resistentes en medicina legal del Colegio Santinés que han sido declarados, sobre todo el Colegio Santinés de Patrimonio. Para efectos del proceso de reubicación de las familias, pues un número significativo de habitantes se fue a otros sectores de la ciudad, también altamente deprimidos, como el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, pero se logró hacer por intermedio de una consultoría de econometría un censo y se clasificaron a familias en 3 tipos. Las familias amarillas eran aquellas que ocupaban el sitio recientemente, que no tenían mayor arraigo, eran arrendatarias y que con la reubicación de los niños en colegios de Bogotá y subsidiando los trasteos se reubicarían. Las familias naranjas eran familias más complicadas porque llevaban mucho más tiempo en el lugar. Algunas habían y podían alegar de una u otra manera posesión sobre el territorio, vivían del sector informal de la economía del sector y si no se les daba un acompañamiento era posible que terminaran como habitantes de calle en Bogotá. Y finalmente, no es que era familia, sino la gente roja que llamaban, que era el habitante de calle con antecedentes judiciales y de alto consumo de estupefacientes que iban a ser atendidos y tratados por instituciones especializadas. Entonces se abre una convocatoria por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Social para conformar un grupo inicialmente de 3 alojamientos transitorios. Después llegaron a ser 7, nosotros manejamos inicialmente 1, luego 3 de ellos, donde se buscaba la inclusión social y urbana de los habitantes de las familias naranjas de Santa Inés del Cartucho. Era un mecanismo por el cual se buscaba que las familias tuvieran un respiro, las íbamos a tener en estos alojamientos por un año, haciéndoles todo tipo de apoyo y emprendimiento para que ellas luego buscaran posibilidades de arrendamiento o, si era el caso, de compra de vivienda en algunos sectores de la ciudad. Pero nosotros, de todos modos, en medio de la convocatoria y de entender en que el sentido del proyecto, consideramos que era una manera de incluir a las familias en una sociedad intolerante, excluyente y inequitativa. Una de las condiciones que logramos nosotros en el proceso de negociación y contratación con la Secretaría fue, y a partir de algunas lecturas de procesos anarquistas españoles durante la Guerra Civil, era buscar un proceso de cogestión por parte de las familias y de corresponsabilidad. Eso nos llevó a montar lo más pronto posible las asambleas de los jueves por la tarde, como un mecanismo de participación inicial y básico, donde las familias expresaban sus necesidades, sus expectativas, sus inquietudes y sus temores. Y se levantaban actas, se tenía una secretaría. Era un momento muy especial que ellos, al cual no estaban acostumbrados, pero que era muy importante. Y uno empezaba a encontrar de parte de ellos una percepción de la ciudad y de su entorno muy particular. Tanto que así que una de ellas, Inés, por ejemplo, doña Inés decía, doctor, es que yo hace más de 5 años no salgo del Cartucho. Y decía, ¿pero por qué? Doctor, es que Bogotá es muy peligrosa. Ella se refería a que ella reconocía su territorio. Ella sabía dónde estaban los campaneros, a qué hora llegaba la policía, cuando la situación era tensa y no había que salir, o si se podía salir.
por qué calle se podía mover. Pero Bogotá no la conocía, no la reconocía. Y parte del trabajo nuestro era ese reconocimiento urbano de la ciudad. El equipo que conformamos fue un equipo interdisciplinar. Había desde psicólogo, trabajadora social, terapeuta ocupacional, dos arquitectos, y teníamos el apoyo de algunos practicantes de universidades a nivel de psicología y de arquitectura. Una de las primeras dinámicas que se emprendieron, que después se volvió una constante en todo el proceso, fueron los recorridos urbanos por la ciudad. De tal manera que tan pronto llegaban las familias, una de las primeras salidas que hacíamos era el Parque Simón Bolívar, donde los niños corrían por todo el parque y preguntaban si podían sentarse en el césped o subirse a los árboles. Y uno les decía, claro que se puede. Y hasta que un día uno de ellos dijo, sí, y si se dan cuenta que somos del cartucho. Había una autoexclusión, una segregación ya enrarecida por parte de las familias. Tanto que también recuerdo que en uno de los primeros procesos de ocupación del edificio fue un edificio sobre la calle 26, enfrente de Colsubsidio, que ya no está por ampliación de la vía, un edificio republicano muy agradable, con dos apartamentos por piso, de 5 pisos muy amplios que logramos ubicar 2 familias por apartamento. Un domingo que se estaba trasteando una familia, una de las personas del trasteo, María, decía, doctor, esa gente que está aquí al frente, ¿para dónde va? Pues era la ciclovía de los domingos. No, pues hace deporte, le dije yo. Digo, no, ¿cómo así? ¿Pero para dónde van con perros y todo? No, pues caminan de un lado para otro, hacen deporte. Entonces, Juan, su esposo, muy seco, digo, no moleste más al doctor, vaya y me compra unos cigarrillos. Ella se me acerca y me pregunta, ¿y yo puedo correr en la ciclovía? Claro que sí puede. Y todos quedamos expectantes por la ventana. Ella salió, subió la cinta amarilla, nos saludó, corrió, fue por los cigarrillos, volvió corriendo, nos saludó y entró y dijo, si ven, yo puedo ser uno de ellos. Habían unos y unos otros, y ellos eran los otros. Constantemente los vecinos nos preguntaban que este conjunto de familias de dónde eran, y nosotros contestábamos que eran personas de muchas partes del país. Pero de una u otra manera, las condiciones de ser ubicado, de ser desterrado de su territorio, siendo altamente vulnerable, sin empleo, sin sobrevivencia, sin redes de subsistencia, era una condición nada fácil. Y ahí se toma la decisión, dos decisiones que fueron muy importantes. El contrato nos obligaba a tener celadoría permanente, 24 horas en la entrada de los edificios. Nosotros logramos convencer a la Secretaría que por elección popular cada mes en las asambleas de los jueves nombraríamos una familia que se encargara y le pagaríamos un salario mínimo vigente por ser pendiente. Pero con todo y eso, nosotros le entregamos llaves a todas las familias. Entonces eran unos alojamientos que tenían un nivel de flexibilidad en el horario que no tenían los otros alojamientos y que lo hacía muy llamativo por eso. Y esto hizo que cada día más familias estuvieran interesadas en hacer parte de los alojamientos que nosotros coordinábamos. Al poco tiempo de estar en este proceso, nos llamaron de la Secretaría a preguntarnos qué era lo que nosotros exigíamos para que las familias permanecieran en el alojamiento. Porque en los otros alojamientos tenían detrás de las puertas de los cuartos unos listados larguísimos, no se puede, no se debe, no se tiene, como si fueran, hagan de cuenta un hotel, donde dicen que no se puede comer en las alcobas, que no se puede tener visitas, que no se puede infringir el horario, que no se puede hacer ruido. Pero nos preguntaban cuáles eran, y nosotros decíamos que teníamos 3 condiciones únicamente. Cuando una familia llegaba y le hacíamos la entrevista inicial, le decíamos, mira, aquí hay 3 condiciones por las cuales usted pierde el derecho al alojamiento. Entonces decían, dígame doctor, ¿cuáles son? Primero, usted no puede dejar muñecos en la puerta. Usted no puede dejar personas
heridas o muertas en la puerta. No, doctor, ¿cómo se le ocurre? No me faltaba. No, es mejor que eso quede claro. 2, no se puede consumir drogas en el edificio. Lo cual no fue tan cierto porque había una terraza y más de una vez nos dimos cuenta que había consumo en, en el edificio, pero es que no iban a cambiar sus hábitos de un día para otro. Y 3, no podemos chingar a los vecinos, no podemos robar a los vecinos, porque quemamos el parche. Y la gente inmediatamente se comprometía con esto. Cuando cumplimos los primeros meses, se iba acercando diciembre, y les ofrecimos darles de regalo a cada familia una mesa de comedor y con sus respectivas butacas para que hicieran el rito, el acto de la aldea y un almuerzo y comida. Pero ellos se negaron, dijeron no, que no estaban de acuerdo, que ellos querían proponernos una cosa diferente, que ellos se iban a reunir aparte, y que el siguiente jueves la asamblea nos lo comentaban. Y cuando llegamos a la asamblea nos dijeron, listo, doctor, ya tenemos el dato, queremos de Navidad 34 dientes. Pues, ¿cómo así que 34 dientes? Pues sí, que ellos habían contabilizado cuántos dientes les faltaban a cada persona del alojamiento y en total eran 34, porque cuando ellos pasaban a Colsubsidio, ellos decían, mire, todo el mundo tiene dientes, los porteros, los cajeros, las cajeras, los vendedores, los compradores, y nosotros no, y nos toca taparnos la boca, nos da pena hasta tomarnos una foto. Pues sí, sí, pues sí, contactamos a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, montamos una unidad móvil de odontología y se colocaron los 34 dientes. ¿Quién va a pensar que urbanista planificador puede pensar que la inclusión social y urbana pasa por tener la dentadura completa? Entonces, se buscaba un alojamiento altamente participativo en los procesos de las tomas de decisiones, en las reglas de juego, en los acuerdos que se hicieran eh, eh, por parte de los residentes. Se presentaban constantes conflictos, pero uno de los papeles que tenía que hacer la familia encargada de la portería era, en la medida de lo posible, controlar los conflictos o evitar los conflictos o prevenirlos, eh, dado el alto grado de agresividad que se encontraba. Y se buscaba que hubiera un nivel de autocontrol, ¿no? Se llegaron a hacer cosas osadas. Teníamos un par de muchachos que consumían boxer y con el apoyo del psicólogo y de uno de sus profesores de la universidad, se le hizo toda una terapia para cambiar eh, el boxer por marihuana y luego ir bajando y reduciendo el nivel de consumo. Entonces había toda una posibilidad eh, de encontrar lógicas, de reconocer dinámicas sociales y culturales diversas, viniendo de una condición tan particular como era vivir en Santinés o en el Cartucho precisamente. Uno de los primeros proyectos que se emprendió fue una experiencia mexicana que conocimos, que se llamaba Crédito a la Palabra. Y las familias en asamblea, imagínense, no más este dato, la mayoría, sino todos, no tenían ni registros de autismo, ni tarjetas de identidad, ni cédulas. De los primeros trabajos que nosotros hacíamos cuando llegaba una familia era hacer todo el proceso de registro legal. Entonces, una familia sin cédula, una familia sin ningún registro, ni siquiera le reciben a los niños en los centros AMAR o en los colegios distritales. Y eso era lo primero que se buscaba, la incorporación a las redes de educación y salud institucionales. Y menos entrar a un banco a pedir un crédito. Entonces, el crédito de la palabra era un sistema muy elemental, muy sencillo de confianza. La palabra para muchas familias y para muchas personas en el mundo todavía sigue siendo muy significativa. Y las familias pedían, doctor, que yo, habían como 4 niveles. Las personas que venden los productos en la mano, que se llaman maneros, que son los más pobres, normalmente andan con los niños en la calle vendiendo frutas o algún otro alimento. Los eh, chaceros, perdón, primero vienen los manteros, que son los que tienen manta, que la pueden poner en el piso y pueden vender algún producto o con una bandeja con mayor surtido. Los chaceros, que tienen la chaza colgada del cuello y que se mueven por toda la ciudad. Y el chacero móvil, que ya tiene un puesto en la calle y tiene una posibilidad de venta mayor. Y parte de las ideales de ellos era pasar de una condición a otra. Entonces ellos pedían un crédito de 40 50 mil pesos para comprar bandeja, queso y bocadillo o algún otro producto y venderlo ahí se enfrente de Colsubsidio o en Catastro. Y
y se les daba el crédito. En muchos casos el crédito se perdía por mal manejo o por condiciones mismas que tenía la venta ambulante. Cuando el distrito, la secretaría y sobre todo el alcalde mayor se enteró de que las familias estaban recibiendo crédito a palabra, pues claro, nos llamaron la atención. Pero es que no había muchas posibilidades tampoco de que ellos ingresaran inmediatamente a una condición laboral formal. Durante las épocas académicas normales los niños recibían refrigerio y almuerzo en los colegios y en los jardines, pero en vacaciones no, entonces montábamos un esquema de comedores comunitarios, con una olla comunitaria entre todo el edificio, porque a ellos se les daban 3 meses de mercado y después ya no se les suministraba más mercado. Pero cuando las condiciones no se lograban superar muy fácil, negociábamos a veces alimentos por el aseo del edificio, por temas de mantenimiento, por alguna producción de materiales que ellos mostraran alguna destreza. Y se empezaron a aparecer algunos proyectos colectivos de 2 o 3 familias se unían para montar algún puesto. Tuvimos en algún momento una venta de alimentos en el garaje del edificio y ese tipo de situaciones. Antes éramos del cartucho, ahora somos del alojamiento y después de qué vamos a hacer. Era un momento muy complejo, ¿no? Salir uno de su sitio de vida familiar y social, donde había estado por 15, 20 años, a un alojamiento. Una de las condiciones que nosotros creemos que fue parte del éxito de la experiencia es que nos ubicamos en la soledad de Teusaquillo y los 3 edificios que administrábamos estaban a 15, 20 minutos a pie de la zona de Santa Inés. O sea que ellos podían, una vez reubicados, seguir yendo poco a poco y hacer un proceso de desprendimiento y de distanciamiento. Cuando ya tumbaban la casa donde vivían, nosotros cogimos la costumbre de ir con ellos a despedirnos del sitio y a dejar alguna memoria, como en el caso de la fotografía. Hay que notar que, por ejemplo, habían personajes muy particulares y muy interesantes, como tocó sacar las cédulas de todo el mundo, de casi todo el mundo. Había una señora que les decía, ¿usted qué más o menos qué edad tiene? Yo creo que tengo 34 años. Usted debe ser de tal año, y más o menos como cuándo nació, no, ni idea. Póngase en febrero porque su esposo es Libra y en cambio si usted se pone en este queda Escorpión y entonces no le conviene. Entonces había todo un esquema zodiacal alrededor de la selección de las fechas, que como no había registros civiles, no había manera de comprobar los años y los meses de nacimiento. Había un proceso de rito y de mito. El mito tenía que ver con el origen de las familias, con su historia familiar. No habían árboles familiares, no habían fotografías, no habían recuerdos. Era un tema realmente lastimoso. Entonces nos pusimos como condición cada que podíamos, cada vez veíamos la posibilidad, generar un rito. El Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Novios, Semana Santa. Cada que pudiéramos, hacía algún ejercicio ritual. Que nos llevaba muchas veces, por ejemplo, el Día del Padre, le llevamos una serenata de música mexicana. Y había momentos muy conmovedores y muy emocionales por parte de ellos. Y hicimos un asado y una fogata y les propusimos quemar con lo que golpeaban a los hijos, porque el nivel de violencia intrafamiliar era muy alto. Y bajaron cinturones, bajaron chancletas, algunos dibujaron la mano en hojas de papel para hacer el deber de bajar los niveles eh, de violencia. Entonces, ese tema de ligar el mito y el rito, el relato y el lugar, el aquí y el ahora, buscando siempre la proyección. Muchas veces logramos salir fuera de Bogotá, lo cual era sobre todo para los muchachos, una experiencia única. No conocían sino el sector de Santa Inés y ahora apenas algunos entornos del barrio y ahora llevarlos a otro clima, a otro de paseo. Muchas veces hasta nos quedamos de un día para otro. Era todo un proceso de reconocimiento de la geografía y del territorio. Y había una constante muy fuerte que era el tema de la muerte. En un número importante de casos, las familias tenían personas en la cárcel o habían estado en la cárcel o habían muerto violentamente o habían estado en condiciones de altísimo maltrato. Entonces era
un ejercicio de reconocimiento. Aquí vemos a la doctora Inés Roldán, que era la directora, primero fue Clemencia Ibáñez Decano y después se fue la doctora Roldán, la directora de la estrategia de inserción social, que fue el programa que durante más de 5 años tuvo la Secretaría de Desarrollo Social para el proceso de acompañamiento de las familias que salían del Santines el Cartucho. Aquí está parte del equipo de la Secretaría, ¿no? El Día de la Madre. Entonces era ser parte de un grupo y contar con un territorio, tener una casa durante un tiempo con altos niveles de estabilidad. Ah, nosotros lo llamamos las sofaces y les contábamos a ellos esa historia que les gustaba mucho. Les decíamos, mire, muchos de ustedes llegan aquí como tortugas, duros con el caparazón, prevenidos frente a las ciudades, las autoridades y a las personas. Otros llegan como cuerpoespines, agresivos, y otros llegan con la casa a cuestas como un caracol. Pero en la medida que van soltando, se van integrando, van ganando confianza, se vuelven como cachorros. Pero lo más importante es la gente elefante, porque teníamos además un cineclub cada 15 días y mostrábamos películas, pero ellos, más que ver la película, muchas veces lo que querían era volver a ver una documental de la National Geographic, donde en un país africano, en una reserva natural, más de 34 elefantes atraviesan todo el parque de reserva y si hasta un río donde se termina la reserva y si ellos pasan, los cazadores de marfil están esperando para matarlos. Los elefantes pasan y un pequeño elefante se queda por temor y uno dice, no, abandonaron el elefante y los van a matar. No, señor, se devuelven los 33 elefantes y se salvan por fortuna eh, por cuidar o por reintegrar el elefante más joven. Y entonces eso le llamamos nosotros la gente elefante. Y ellos decían que querían ser como la gente elefante. Y después hablábamos de la gente hormiga y la gente yacaré. Todo se negociaba, ¿no? Cada situación difícil, cada situación extrema, cada momento complicado, ¿no? Cuando descubrimos que, por ejemplo, algunos de los muchachos tenían armas, negociamos las armas por juegos didácticos, el uso del espacio. Era los únicos alojamientos que permitían tener, por ejemplo, animales. Entonces teníamos desde gatos, perros y hasta gallinas a veces en los alojamientos, eh, a nivel de mascotas. Sabíamos que algunos tenían problemas con el consumo. Lo que hacíamos era un acompañamiento uno a uno para prevenir y evitar en lo posible este tipo de cosas. Pero había una situación muy importante y era que más que memorandos, más que correos, más que informes, más que actas, lo que funcionaba era la palabra. Y recuerdo dos situaciones muy particulares. Una de ellas, nos mandaron un muchacho grandísimo, él, con una pinta y con una cara complicadísima. Y después en pleno de entrevista le digo yo, y Julián, ¿y usted a qué se dedica? No, doctor, yo soy quietero. Yo ni idea qué sería ser quietero. Y ya al final de la encuesta, después de haber tomado un par de tintos y hablar casi 2 horas, Julián, qué pena con usted, ¿qué es eso de ser quietero? Yo soy de los de quieto ahí. Pues era un ladrón de arma blanca que, que vivía de robar a las personas. No puede ser, Julián, pero ¿esto qué es? ¿Cómo es posible? Y él empezaba a contar sus historias de cómo era de difícil robar a las mujeres, que ellas gritaban, golpeaban, pellizcaban y pateaban. En cambio, los hombres con una chuzada en la espalda entregaban todo. Y entonces le decíamos, pero ¿cómo va a chuzar a la gente? Y terminamos haciendo una reunión con 3 compañeros de él y con una enfermera conocida para que les explicara que no deberían chuzar a las personas en la espalda, sino en el poder de los casos en las piernas. Entonces esto suena loco, pero era una manera de ir controlando. Julián le dieron el alojamiento como cárcel domiciliaria y la única opción que tenía era con otras 3 señoras atender a un grupo de 12 niños porque estábamos por fuera del horario de vacaciones. Y terminó Julián dando teteros y compuertas y cambiando pañales y haciendo de nana. Entonces eran como condiciones muy particulares. Esto es Alójalo Bien, un juego que nos inventamos de escalera.
donde si uno ahorraba subía, si uno asistía a la asamblea subía, si uno no tenía conflictos con las demás familias subía, si uno golpeaba a los familiares bajaba, si uno llegaba borracho bajaba, y les encantaba este juego. Les parecía una manera muy didáctica de reafirmar las reglas y los acuerdos que habíamos establecido. Otra experiencia que logramos promocionar fue una que conocemos en la India, que era el ahorro en círculos de mujeres, el ahorro diario. Y ahí se armaban grupos de 10 mujeres, podían entrar hombres también, pero las que más lo hacían eran las mujeres, con un ahorro que durante el año muchas veces generaba más de 500.000, 600.000 pesos de ahorro. Con esto lográbamos luego apadrinar con personas de recursos para multiplicar por 2 o 3 el ahorro y lograr que algunas familias adquirieran vivienda con la Caja de Vivienda Popular. Esto sirvió para que de cada 10 familias, 2 o 3 adquirieran vivienda, otras 3 o 4 se iban en el arrendamiento con algún nivel de acompañamiento, pero desafortunadamente 2 o 3 volvían a condiciones de precariedad y de vulnerabilidad. Este es un ejemplo de una de las familias que adquirió vivienda y esta era la despedida de una de las inquilinas con su hija el día que se cumplían el año. Habían familias que requerían más tiempo, más del año, pero era imposible. El acuerdo era fundamentalmente ese y las condiciones eran difíciles. Y nos inventábamos cualquier cantidad de cosas. Como teníamos 3 alojamientos, íbamos a tener en un momento dado más de 40 familias, casi 200 personas. Y esto era buses, salidas, recorridos, visitas a museos, charlas, conversatorios. Hicimos un campeonato entre los 3 alojamientos de fútbol, una cosa increíble. Y muchos vecinos muy prevenidos nos criticaban y nos censuraban, pero otros fueron impresionantemente generosos. Corlucido, por ejemplo, nos apoyaba con mercados, con capacitación, con cursos, con material didáctico, con material para los niños a nivel de la escuela. Eh, Algunas familias, esto fue entre el 2000 y el 2004, algunas pocas familias hemos tenido alguna referencia de cómo están, por fortuna muy bien, otros tenemos datos no muy gratos, pero creemos y consideramos que fue una experiencia que debe ser repetida. Las ciudades seguramente ya existen, pero por en el caso de Bogotá la experiencia no es tan satisfactoria. Dieron una cantidad importante de alojamientos donde una familia antes de terminar en la calle en condiciones de vulnerabilidad tenga la oportunidad de tener un respiro, un acompañamiento y un empoderamiento. Cuando nos dicen que con este tipo de proyectos no se logra mayor cosa, nosotros repetimos una frase que siempre hemos dicho, que siempre decíamos en la fundación, una pulga no para un tren, pero llena de ronchas al maquinista. Gracias.